La guerra en Ucrania está entrando en una fase crítica y las piezas de este tablero geopolítico se están moviendo con una precisión que debería mantenernos en alerta. Vladimir Putin no solo descartó la mediación de Donald Trump, sino que impuso sus propias reglas para un posible diálogo con Volodymyr Zelensky. ¿Qué quiere realmente el líder del Kremlin? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar para lograr tus objetivos? Las respuestas se encuentran entre líneas de una estrategia que va mucho más allá de los campos de batalla. El escenario es claro: Putin exige un encuentro directo, sin intermediarios, sin la presencia de Estados Unidos, ni siquiera del propio Trump. El mensaje era categórico: no es necesario que vengas. Quiero hablar con él cara a cara. La Casa Blanca confirmó la medida y el equipo de Trump ya está trabajando entre bastidores para hacer posible la reunión. Pero la dinámica del poder ha cambiado. Ahora es Moscú quien dicta las condiciones, intentando aislar a Kiev en una sala de negociaciones sin testigos. Puede que Trump incluso se jacte de haber salvado cientos de miles de vidas, pero el hecho es que Putin sorprendió al invitar a Zelensky a una reunión en Moscú, invitación que rápidamente rechazó. La trama, sin embargo, no termina ahí. Entre las opciones sobre la mesa se encuentran la neutral Suiza, donde el Kremlin tendría garantías de inmunidad, o Hungría, ya señalada como posible escenario para las conversaciones. Cada alternativa esconde sus propios riesgos y costos. Una cosa es segura: Moscú quiere a Zelensky en la mesa, pero Kiev no está dispuesto a entrar en la guarida del lobo. La pregunta que queda es: ¿quién saldrá victorioso en este juego de imposición de condiciones? ¿Quién pondrá las reglas? Detrás de las palabras de Sergei Lavrov, que insiste en negar cualquier intención de anexar Donbass o Crimea, se esconde un plan mucho más siniestro. Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra han revelado la verdadera ambición de Putin: no se trata de conquistar territorios, sino de someter a Ucrania a un control político absoluto. El objetivo es claro: destruir el gobierno democrático, instalar un títere alineado con Moscú, vetar cualquier posibilidad de unirse a la OTAN, y en esencia, forzar una rendición encubierta. El Kremlin no está dispuesto a ceder en ningún punto. Después de 8 años de guerra híbrida y la invasión a gran escala en 2022, Rusia no muestra signos de dar marcha atrás. Por el contrario, consolida sus posiciones en Bielorrusia y Georgia, transformando estos países en plataformas operativas. Los ataques recientes prueban esta estrategia. El bombardeo del mercado de Kostiantynivka no fue un accidente, fue una elección. 8 misiles impactaron en un lugar donde los civiles hacían sus compras diarias. 3 muertos, 4 heridos y destrucción calculada: 15 tiendas de campaña, 2 coches, tiendas y viviendas reducidas a escombros. No es una coincidencia. Son tácticas. Rusia ataca deliberadamente a los civiles para sembrar el terror y forzar una capitulación por agotamiento. Y ahora, después de una breve pausa, tal vez motivada por las conversaciones en Alaska, los ataques han regresado con fuerza. ¿Podría ser esto una señal de que Moscú está preparando el terreno para un alto el fuego? ¿O por el contrario están acumulando misiles y drones para una nueva ofensiva devastadora? Los expertos militares como Denis Popovich son categóricos: hasta el momento, no hay señales de que Rusia se esté preparando para poner fin a las hostilidades. De lo contrario, la acumulación de drones es alarmante. Desde el último gran ataque concertado contra Kiev el 31 de julio hasta los recientes atentados con bombas en Poltava, ha reinado una calma sospechosa. ¿Fue una pausa estratégica para repostar combustible? ¿O una maniobra para no perturbar las negociaciones en curso? Ambas cosas podrían estar sucediendo al mismo tiempo. Mientras tanto, la maquinaria de guerra rusa exige cada vez más recursos, y los bolsillos de los ciudadanos comunes y corrientes están pagando la factura. Con la caída de los ingresos del petróleo y el gas, un 18% menos en los primeros 7 meses del año, y el gasto militar batiendo récords, el gobierno ruso se ve obligado a aumentar los impuestos y recortar el gasto social para pagarla. ¿Conflicto? Para 2025, el 40% del presupuesto se destinará a defensa, un nivel no visto desde la Guerra Fría. Se gastan 13,5 billones de rublos, un tercio de todo el gasto público, en armas, municiones y tropas. El déficit ya superó los 3,8 billones de rublos y podría alcanzar los 5 billones a finales de año, 5 veces más de lo previsto. Para tapar este agujero, el Kremlin recurre a la receta habitual: recortar fondos esenciales y aumentar la carga fiscal. El senador Artamonov es contundente: no hay dinero ni siquiera para los hospitales.
Tendremos que utilizar todos los recursos disponibles. El ex vicepresidente del Banco Central, Alexasenko, va más allá. El gasto en educación y salud ya se está reduciendo, y están en camino nuevos impuestos, junto con ajustes por debajo de la inflación. La población rusa se verá obligada a apoyar una guerra que no muestra señales de terminar. Lebrov, a su vez, revela que, tras la conversación entre Putin y Trump, Moscú propuso no solo continuar las negociaciones, sino ampliar la delegación, incluyendo un bloque exclusivo para cuestiones políticas, además de militares y humanitarias. Según él, Trump habría reaccionado positivamente y ahora el Kremlin está esperando que Estados Unidos transmita la propuesta a Kiev. Mientras tanto, la Unión Europea observa en silencio, sin acciones concretas que puedan cambiar el curso de los acontecimientos. La pregunta candente es, ¿hasta dónde llegará este ascenso? Rusia está dispuesta a hacer cualquier cosa para imponer su visión del mundo, incluso si eso significa destruir economías, sacrificar vidas y hundir al continente en un conflicto prolongado. El tablero está listo. Las piezas, en movimiento. Y el próximo paso podría definir el futuro no solo de Ucrania, sino de toda Europa. Manténganse al tanto. Lo que viene después podría cambiarlo todo. La escalada no conoce límites. Mientras Rusia intensifica su presión con maniobras cada vez más audaces, Occidente lucha entre la vacilación y la urgencia de una respuesta contundente. Los intentos de influir en la administración Trump, y en el propio presidente, durante la visita de Zelensky a Washington esta semana revelan un juego peligroso, una Europa que, desesperada por evitar lo peor, corre el riesgo de alimentar precisamente lo que teme. La diplomacia, cuando está mal conducida, se convierte en leña para el fuego. Y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, no oculta sus intenciones. Necesitamos cumbres que pongan fin a las negociaciones, declaró, como si la paz fuera un decreto y no un proceso. Pero la pregunta que resuena es, ¿qué le da a Moscú la confianza para dictar las condiciones? Los analistas militares como Denis Popovich no tienen dudas, Rusia todavía depende de la fuerza bruta. Su ejército, a pesar de sus pérdidas, mantiene una ventaja numérica que explota sin piedad. ¿El ejemplo más reciente? La infiltración en Dobropolia, donde las tropas rusas avanzaron como una cuña, se ha adentrado entre 10 y 12 kilómetros en territorio ucraniano y ahora es apremiante. No es un movimiento aislado. Desde el frente de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, hasta las líneas de Zaporilla, el enemigo es testigo, sondea las debilidades, busca cualquier resquicio que le dé una ventaja en la mesa de negociaciones. Cada metro ganado es un argumento más para el Kremlin. Cada vida perdida, un número en tu macabra ecuación. Pero mientras Ucrania resiste, otro conflicto se avecina en Medio Oriente, y las similitudes son aterradoras. Israel prepara su mayor ofensiva en Gaza desde octubre de 2023. 130.000 reservistas reciben órdenes de movilización. El plan, llamado los carros de Gedeón B, prevé no solo la reconquista del territorio, sino también la erradicación de Hamás. 1 millón de palestinos serían desplazados al sur del enclave, en una operación que mezcla guerra total con logística humanitaria forzada. ¿La fecha? 7 de octubre de 2025, un año exactamente después del ataque que sacudió al país. La ironía es cortante, el mismo día que marcó el comienzo de la pesadilla podría sellar su sangriento desenlace. Sin embargo, incluso con los tanques alineados y los soldados en posición, persiste una variable. Diplomacia. En vísperas del anuncio israelí, Hamás sorprendió al señalar una tregua e incluso la liberación de los rehenes restantes, de los cuales Israel estima que solo 20 siguen vivos. 2 vidas penden de la incertidumbre. 2 familias esperando un milagro. Y ahora, el gobierno de Netanyahu enfrenta un cruel dilema: seguir adelante con la invasión o apostar por un acuerdo que, si fracasa, podría verse como una debilidad. La historia enseña que las guerras comienzan debido a cálculos erróneos. Y terminan cuando el coste se vuelve insoportable. El Consejo Geopolítico no da tregua. En Europa, Rusia avanza con la arrogancia de quienes creen que el tiempo juega a su favor. En Medio Oriente, Israel se prepara para un golpe definitivo, mientras el mundo observa, mezclado con horror e indiferencia. En ambos casos, lo que está en juego no son solo territorios o ideologías, son vidas, futuros y la noción misma de orden global. ¿Y tú? ¿Te quedarás de brazos cruzados viendo cómo se desarrollan los acontecimientos como un espectador pasivo?
¿O se unirá a quienes entienden que la historia no la escriben solo generales y políticos, sino quienes se niegan a aceptar que lo peor es inevitable? Comparte esta reseña. Conversar. Exige respuestas. Porque cuando la guerra llama a la puerta, el silencio es complicidad. Y el próximo capítulo de esta crisis puede depender precisamente de quien decida no guardar silencio. Nos vemos pronto y que las noticias que lleguen sean de paz y no de destrucción.